Matadero FM, la fuerza del norte. Estamos por lo político, por lo que está aconteciendo, porque yo lo veo desde aquí, desde mi humilde tribuna, como que hay una especie de pelotera por esta situación, por esta visita de Boric y la señorita diputada, honorable diputada, la señorita Orsini, que estuvieron allá en Europa, después de una gira, pasaron a Francia, se reunieron con Palma Salamanca, se supo esto y quedó la escoba, y algunos, lo de la izquierda antigua, digámoslo así, o la antigua Concertación, no está muy de acuerdo, parece, no lo han visto muy bien, sí, todo esto. A ver, Pepe, como siempre hemos dicho, los tiempos que nos permite, digamos, los espacios periodísticos, los espacios como de razones de Estado, nos dan desgraciadamente para todo el arco, digamos, de poder, digamos, distenderse un poco en la conversación, pero vamos a lo importante. Yo creo que esto que hoy día ha cobrado una importancia inusitada en el país, tiene que ver no con la propia situación o con el hecho de que, digamos, los diputados Boric y Orsini, la diputada Orsini, en función de un viaje pagado por todos los chilenos, un viaje, digamos, institucional, hayan aprovechado ese viaje para saludar a una persona que está prófuga de la justicia chilena y que políticamente es muy incidente por cuanto asesinó a un digamos, senador en ejercicio en los años 90. Ese es un tema, y un temazo, porque es parto, pero en el fondo tiene que ver con la mirada que nuestra política tiene y que ha tenido en los últimos 40 años respecto de cuál ha sido la consecuencia, cuál ha sido la evaluación que nosotros, los que estamos en democracia y los que conquistamos la democracia, valoramos el mundo o las acciones de la violencia política como un método de acción política, la violencia. Y yo creo que esto que demuestra más bien de visitar a una persona, más allá de quien sea, tiene que ver qué es lo que hay detrás de esto y cuáles son los respaldos, más allá de lo que es la retórica, el aviso para Galucha, ya de lo que significa en el fondo es concebir un tipo de relación política amistosa con personas que en su momento empuñaron las armas en un momento difícil para Chile y que valoraron la violencia política como un método de acción política. Entonces, el trasfondo es que eso que se ha levantado, no olvidemos el Museo de la Memoria, no olvidemos el plan, digamos el plan de violencia en los colegios, etcétera, etcétera, es cómo se renueva y cuál ha sido la mirada y qué ha cambiado en estos últimos 40 años en Chile respecto de esa visión que traíamos. Cómo, en definitiva, Pepe, distinguidos auditores y auditoras, cómo el método de la violencia política todavía cobra importancia y todavía no está lo suficientemente atacado o cuestionado en Chile a propósito de lo que pasaron en los años 70 y anteriores a ese y después a este. La violencia política no empieza con el gobierno militar de los años 73, la violencia política varía de muchos años, ¿ah? Y eso hay que discutirlo, pero eso hoy día está en el corazón, en el alma del chileno político, digamos, mayormente informado de este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú miras esta relación y cuando te das cuenta que un diputado, un joven, que tiene digamos características que podría ser un hombre de Estado, que se está empeñando en poder ser un hombre de Estado, y con una diputada, Maite Orsini, que van a ver a esta persona sin medir ninguna consecuencia o, a su vez, ya con las consecuencias muy bien medidas, a objeto que se entienda perfectamente el apoyo político que se le está dando a un asesino de un senador. Claro, yo creo que ahí hay un punto esencial, ¿eh? O sea, lo que usted plantea. Puede que haya sido, lo fueron a ver, a lo mejor ya pasémoslo a verlo, porque a lo mejor pensemos así. Claro. No midieron las consecuencias, o lo otro, yo también he pensado lo mismo que usted, o lo otro fueron claramente sabiendo las consecuencias o las repercusiones que esto iba a traer cuando esto se supiera. Exacto. Entonces, hay una valoración incoada, latente a la violencia política, que si tú la miras en ese contexto y miras el contexto del aula segura, respecto de lo que está haciendo acá en materia de violencia política, hay una coincidencia atroz. Porque la misma actitud que tiene, digamos, Boric y Orsini de ir a saludar a un asesino de un senador, es la misma actitud que hoy día, había en el Congreso hasta ayer, antes que se aprobara esto,
de respaldo a la violencia política en el Congreso por el mismo sector que Boric representa y la izquierda tradicional, por decirlo así. Entonces, a ver, ¿esto todavía sigue siendo una instancia política válida la violencia? ¿Estamos en democracia o no estamos en democracia? ¿Le vamos a echar la culpa a, no sé, por decirte alguna cosa, digamos que llame, que sea provocadora, le vamos a hacer la culpa a Pinochet de los temas digamos, de la violencia política hoy día en el Instituto de Santiago, de la escuela donde ocurre esto? Entonces el punto está en saber si acaso estos viajes, o esta actitud, o esta conducta, obedece finalmente a un plan, a una actitud, a una cosa no resuelta, y a una cosa que está en el corazón de la izquierda todavía. Que a pesar que el muro de Berlín se les cayó, a pesar que la ideología de izquierda hoy día no tiene sustento porque no es válida, porque no se ha aprobado en ninguna parte, salvo bajo amenaza, bajo tortura, bajo dictadura, y eso está comprobado, como hoy día esta misma gente que hoy día uno la ve como nobles en la política, que son como una aspiración en el recambio generacional, vienen con el mismo cuento, pues. Entonces el tema es si acaso este encuentro, que se supone así entre comillas casual o inconsulto, y que tiene que ver con una variable de respaldo político, agregado a que Boric y Orsini escondieron esa verdad acá en Chile y dieron numerosas entrevistas sin haber jamás dicho esto. Entonces, que se habían juntado con este señor, me refiero. Entonces, yo creo que ahí hay una forma, Pepe, distinguidos auditores y auditoras, de poder medir las consecuencias que esto tiene, y que esto no tiene ni una casualidad. Esta cosa está bien medida, está bien orientada, está bien apuntada a objetivos que en el fondo dicen: valoramos la violencia, no nos importa mucho que haya ocurrido, pero hoy día también la protegemos, porque ahí la estamos viendo hoy día en el Congreso, y lo que ocurrió, digamos, con el tema de la Segura y otros más. Entonces, yo creo que la mirada del ciudadano, del auditor en este minuto, tiene que estar puesta a ver si efectivamente eso está buscando qué cosa y cuáles son los cálculos que se sacaron de esto, porque hoy día la izquierda antigua le está pegando como bomba en fiesta hoy, porque la amenaza que el Frente Amplio representaba, o él, o Jackson, o los líderes más importantes del Frente Amplio, amenazan con la subsistencia de la izquierda antigua, que hoy día obviamente acá le están dando como bomba en fiesta, para obviamente acallarlo y digamos, indicarlo y apuntarlo como un irresponsable de que con plata del Estado, sin ninguna información, ocultamente, él va y se encuentra y, digamos, tiene algún contacto político con una persona que arrancó de la justicia, que arrancó de una cárcel y que le prestó apoyo político, porque eso es apoyo político financiado por todos los chilenos, porque él iba en una misión oficial y no comunicó abiertamente, por lo menos al mundo público, que finalmente lo pilló, lo encontró. O sea, esto tuvo que salir a la cara porque finalmente se descubrió, porque él no lo dijo, que el apoyo político que le había dado a Palma Salamanca junto con la diputada Orsini era válido. Entonces, ojo con lo que está pasando, hay muchas cosas más que decir respecto a esto, y obviamente está encendido el ambiente político, porque hoy día se le está llevando a un tribunal de ética de la Cámara. El político no le veo mucho sustento de fondo, porque en el fondo, valga la redundancia, él tiene derecho a juntarse con quien quiere, es un diputado de la República, pero también tiene la obligación de saber si va con recursos públicos. Tiene que dar cuenta de ese asunto, porque le estamos pagando justamente para que nos represente, y queremos saber efectivamente, abiertamente, con quién se junta, por qué lo hace y en virtud de qué. Porque él podría haber tenido agendado una reunión en la embajada o de cualquier país allá, y él haber ido y él haberlo dicho cada vez. Pero hoy día lo trató de esconder y se le pilló, y eso se le pilló significa que un poco ese prestigio que estaba ganando muy de poco se viene un poco, yo creo que al suelo, porque en definitiva lo que hizo, a mi juicio, no está correcto, aunque valido obviamente la libertad que él tiene para juntarse con quien quiera, pero también él tiene que entender que en política ya los hechos son vitales para poder entender y hacer un análisis de las personas que están, encima de esos hechos, que lo están viviendo y que lo están creando. Por eso que
es importante que Boric y Orsini hoy día yo creo, asuman sus consecuencias. Sí, yo creo que el contexto, porque tal como usted dice, si una persona, todos tenemos el derecho a juntarnos con quien queramos, ¿ah? Pero si es en el contexto de que ellos van a una gira, van a otra parte y después hay una escala, y en esa escala ya tenían, porque eso tenían que concertarlo de alguna u otra manera, sí, claro. ¿Cuál es el fin de aquello? Porque mucha gente criticó, por ejemplo, el tema de Kast, que fue a ver a Bolsonaro antes de la elección. Así es. Y a mí, yo también puedo opinar, oye, me parece bien, me parece mal, pero lo que hizo Kast lo hizo por las de él, o sea, él tiene la suerte a lo mejor de pegarse un viaje a Brasil, lo coordinó, él no es ninguna autoridad. Sí, en cambio aquí estamos hablando de una autoridad que es un diputado de la República, que como bien dice usted, con recursos, porque aprovechó el tema del viaje, un viaje oficial, entre comillas, pagado por todos nosotros, señora, señor, es ahí el punto. Exacto. Yo creo que esa es la magnitud del trasfondo, y creo que hay mucha agua que tiene que pasar bajo el puente y mucho análisis respecto a esto, porque hoy día hay que empezar a corroborar los contactos y las relaciones políticas y qué tipo de compromiso político adoptaron para poder seguir apoyando a Palma Salamanca en París, y que acá en Chile haya una contención para cualquier cosa que signifique, digamos, traerlo a que cumpla su pena acá en Chile. Ojo con eso también, porque obviamente está comprometido, se deduce que el compromiso político está también en evitar que Chile siga insistiendo respecto a su traída, máxime cuando ellos tienen un poder político importante en el Congreso, donde son mayoría. Así que eso también tiene que pasar y tener que, digamos, tenerse en cuenta para efectos del análisis. Matero FM, la fuerza del norte.